Hola, hola, ¿cómo están mis queridos niños? Me alegra que ya se estén conectando a la clase. Les doy la bienvenida. De verdad me alegra mucho tenerlos una vez más aquí reunidos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, de ánimo, que estén teniendo tiempos de comunión con Dios y que sus familias estén protegidas por la preciosa mano de nuestro amado Padre Celestial. Vamos a iniciar este tiempo de clase dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos enseñe, ¿vale? Así que los invito a orar, dispónganse allá y vamos a empezar. Amado Dios, te damos gracias por esta linda semana, por esta tarde que nos permites reunirnos una vez más para seguir aprendiendo acerca de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la vida que nos das, por el amor que nos tienes, por la paciencia que nos tienes cada día, Señor. Gracias por tu eterno amor. Te pedimos que limpies nuestras vidas de todo pecado, de todo aquello que hemos hecho, dicho o pensado, Señor, que no ha sido agradable para ti. Te pedimos que nos limpies, que nos perdones, que nos santifiques con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a ser cada día más como tú. Ponemos este tiempo de clase en tus manos y te pedimos que nos enseñes, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a recordar todo lo que aquí estudiamos y que quede guardado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, vamos a comenzar recordando la pregunta que trabajaron la semana pasada con la profe May. Estudiaron la pregunta 133 que decía, ¿qué es la cena del Señor? Y aprendieron que la cena del Señor es comer pan y beber vino en memoria de los padecimientos de Cristo. Así que eso es lo que se conmemora cuando tomamos la cena del Señor, ¿cierto? Los padecimientos de Cristo. Pues bueno, hoy vamos a seguir estudiando la pregunta número 134, en la que seguiremos aprendiendo acerca de la cena del Señor. Y esta pregunta 134 dice, ¿qué se representa con el pan? Y en la respuesta dice, el cuerpo de Cristo destrozado por nuestros pecados. Así que hoy estaremos hablando solamente del pan y la relación que éste tiene con el cuerpo de Cristo. Y es que, mis niños, algo muy importante que tenemos que tener claro es que tanto el pan como el vino son un símbolo, una representación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero no se convierten en el cuerpo y la sangre, solo los representan, solo nos permiten recordar. Y cuando los tomamos, lo que estamos haciendo es eso, recordando. ¿Recordando qué? Pues ese sacrificio de Jesús en la cruz, ¿cierto? Entonces, la respuesta de la pregunta nos dice que el pan representa el cuerpo de Cristo. Y quiero que leamos Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Como podemos ver, mis niños, esto es lo que representa el pan, el cuerpo de Cristo. Y dice arriba, el cuerpo de Cristo que fue destrozado. Y me gusta mucho esta parte del versículo que dice que representa, dice, mi cuerpo. Dice, el cual es entregado por ustedes. Y es que si bien es cierto que a Jesús lo mataron crucificándolo, esta muerte no se hubiera dado si Jesús no hubiera querido que esto pasara. Es decir, no fue que a él lo mataron en contra de su voluntad, no fue que le quitaron la vida de forma repentina. A veces, cuando uno habla de un asesinato, está hablando justamente de algo en lo que la otra persona no quería morir, pero ¡pum!, le quitaron la vida de una manera inesperada. Pero en el caso de Jesús, él sí estaba dispuesto a entregar su vida. Él estaba dispuesto a morir para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces su cuerpo fue entregado voluntariamente.
Incluso cuando lo iban a arrestar, dice la Biblia, que él estaba en el monte Getsemaní orando con sus discípulos, y cuando llega Judas y los guardias a llevarlo preso, dice la Biblia, que los discípulos sacaron espadas y estaban dispuestos a pelear, pero Jesús les dice: no, esperen, guarden la espada, no es necesario. ¿No saben que si yo quisiera en este momento le pediría a mi Padre una legión de ángeles y ellos me defenderían? Lo que les dice Jesús es que no es necesario. O sea, Jesús estaba dispuesto a entregar su vida porque él sabía que su muerte en la cruz, que esa aflicción tan fuerte que iba a pasar, era lo que se necesitaba para pagar el precio para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna, para que pudiéramos tener salvación. Así que él decide entregar su cuerpo. ¿Para él eso era fácil? ¿Estaba súper tranquilo esperando que llegara la hora de la muerte? No, para nada. De hecho, la Biblia dice que antes de que lo arrestaran, él estaba en el Getsemaní y oraba con angustia. Y dice la Biblia que incluso su sudor parecía como gotas de sangre de la angustia que tenía. Obviamente él sabía que lo que iba a pasar no era fácil. E incluso le oraba a Dios y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, como que él estaba diciendo: si es posible que yo no muera. Pero él termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es hermoso ver cómo incluso Jesús, cuando tenía que enfrentarse a algo tan difícil como la muerte, y el padecimiento que iba a tener que sufrir antes de la muerte, deja ver también esa parte humana, deja ver cómo la angustia que sentía, ¿cierto? Pero también nos deja ver cómo se sobrepone a eso y dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ese pan que tomamos en la cena nos representa ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo que se entregó voluntariamente por nuestros pecados, ese cuerpo que sufrió muchas laceraciones y muchas cosas horribles antes de morir, ese cuerpo que fue destrozado, porque no solo lo crucificaron, mis niños, Jesús tuvo que pasar mucha aflicción antes de ser crucificado. Su cuerpo tuvo que aguantar azotes, golpes, dolor, mucho dolor, antes de que lo pusieran en la cruz. Y lo crucificaron y eso también obviamente era doloroso, ¿no? Sentir los clavos entrando en la piel, en los pies, en las manos, eso debió haber sido muy doloroso. Y quiero que leamos unos versículos que nos muestran un poquito de lo que él sufrió en su cuerpo. Y digo un poquito porque obviamente acá describen, pero lo que vivió fue muy fuerte. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 66. Dice: ¿cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Estos versículos son duros porque nos comienzan a mostrar los padecimientos de Cristo. Estos son los primeros ultrajes, las primeras ofensas que le comienzan a hacer: golpes, bofetadas, burlas. Dice que le daban puños. ¿Se imaginan eso? Jesús aguantando ahí que le dieran puños y que se burlaran de él de esa forma tan horrible. Pero Jesús aguantaba en silencio. Quiero que leamos otros versículos. Mateo 27, capítulo 27, versículo 26. Dice: así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados algunos soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. O sea, llamaron a muchísimos soldados. Luego dice el versículo 28, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata.
armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Mis niños, nosotros podemos decir que Jesús fue torturado antes de morir. Los azotes que le daban en el cuerpo, dice la Biblia, que eran con puntas de plomo. Y eso cuando golpea el cuerpo de Jesús, lo que hacía era arrancarle la piel, dejarle heridas en su cuerpo. Y de esos azotes recibió muchos azotes. Y luego le hacen esa corona con espinas. Imagínense unas espinas clavándose en la cabecita de Jesús. Si a uno le duele cuando le pegan, cuando se golpea, imagínense esa corona chuzando su cabeza. Y luego dice que con el palo que le habían dado, como si fuera un cetro, con esa caña que le habían dado, le golpean esa corona sobre la cabeza, o sea que lo que hacen es enterrarle mucho más esas espinas en su frente y en su cabeza. ¿Se imaginan la sangre que brotaba de su cabeza? Y la Biblia sigue contando cómo luego Jesús tiene que cargar la cruz y lo azotan más mientras lleva la cruz. Mis niños, cuando Jesús llegó al monte Calvario donde lo crucificaron, ya había padecido mucho, ya su cuerpo había sufrido gran dolor, tanto que cuando está crucificado y muere, los dos hombres que habían sido crucificados junto a Jesús todavía estaban vivos y les tuvieron que quebrar las piernas para que se murieran allá en la cruz colgados. Pero a Jesús no hubo necesidad porque él ya estaba muerto. Y era que él ya había botado mucha sangre en el camino mientras llegaba a la cruz por todos los azotes y el maltrato que había recibido. Y luego, obviamente, allá, cuando lo cuelgan, tuvo que sufrir el dolor de los clavos, de estar allá colgado. Su muerte fue muy cruel, chicos. Fue muy dura. Lo que él sufrió fue muy fuerte en su cuerpo. Y dice la Biblia que él no se quejó, que no abrió su boca. Si él hubiera querido, hubiera podido decir: Señor, destruya a esta gente, acaba con estos hombres malos. Y Dios lo hubiera hecho porque eso era lo justo. Eso hubiera sido lo justo. Pero él no, él sabía que él tenía un propósito y él quería cumplir con ese propósito, el de morir para que nosotros pudiéramos tener vida. Y quiero que leamos un versículo en Isaías que me parece muy lindo, donde habla cómo él asumió esta muerte. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! Ese es nuestro amado Jesús. Ese es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de la humanidad, que no estimó ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que decidió despojarse de sí mismo y vino a esta tierra tomando forma de hombre y decidió morir en la cruz por nosotros. Y ese cuerpo que padeció, ese cuerpo que sufrió los azotes, que sufrió los látigos, ese cuerpo que fue destrozado cruelmente, ese es el cuerpo que debemos recordar cuando tomamos la cena. El cuerpo de nuestro amado Jesús, que decidió sufrir en silencio para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Así que cuando tomamos la cena, cuando partimos el pan, tenemos que recordar ese cuerpo de Jesús, que fue entregado por amor a nosotros. Eso es lo que simboliza el pan. Eso es lo que nos lleva a recordar el amor infinito de Dios, el amor extremo e incondicional que lo llevó a sufrir en silencio por nosotros.
Vamos a repasar lo que hoy estudiamos. Trabajamos la pregunta número 134 que decía, ¿qué se representa con el pan? Y la respuesta dice, el cuerpo de Cristo destrozado por nuestros pecados. Y vimos muchos versículos que nos dejaron entender cómo sufrió Jesús en su cuerpo antes de ser crucificado y cómo se entregó por amor a nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, al estudiar acerca de tu muerte, Jesús, podemos entender un poco más ese gran amor que tuviste por nosotros. Gracias por todo lo que sufriste. Gracias por los golpes, los látigos, el dolor que soportaste en tu cuerpo por amor a nosotros. Tú no lo merecías porque tú no habías pecado. Tú no lo merecías porque tú habías vivido una vida ejemplar. Tú no lo merecías porque tú eras santo. Pero decidiste cargar en tu cuerpo nuestro pecado y morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Hoy te damos gracias por ese amor infinito. Hoy te damos gracias por ese amor extremo, por ese amor sin condición, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir para tu gloria, que nos ayudes a poder vivir de tal manera que te podamos demostrar lo agradecidos que estamos, que nuestras vidas puedan ser una ofrenda para ti, Señor, un perfume agradable para ti, bendito Dios. Guárdanos, guíanos en tu bondad, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria. En tu nombre oramos, precioso Jesús. Amén y amén. Bueno, mis niños, espero que guarden en su corazón esta enseñanza y ahora los dejo con la profe Isabel para que sigan trabajando las preguntas que ella ha preparado. Los quiero mucho, les deseo una excelente semana. Dios los bendiga. Chao. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vamos a mirar las preguntas de hoy. Hoy solo voy a hacer 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se representa con el pan? ¿Qué se representa con el pan? Y la segunda pregunta es, ¿Jesús entregó su cuerpo voluntariamente? ¿Jesús entregó su cuerpo voluntariamente? Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden memorizar el versículo y escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima clase. Chao.